Este 22 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas hará frente a un problema del cual no podemos hacernos omisos y que cada día está un poco más presente en nuestro devenir diario: el futuro de la distribución del agua en nuestro planeta. Durante los próximos 2 días, cerca de 6.500 personas, quienes son representantes de todos los sectores de la sociedad, se reunirán en Nueva York, Estados Unidos, para garantizar la disponibilidad del agua limpia y saneamiento, así como su gestión sostenible para todos. Y el análisis ahora es más serio que nunca, pues cada año el panorama se complica un poco más. Y en México no hay excepciones, sobre todo en la capital, donde la falta de líquido ya está viviendo una crisis severa en su distribución y se está normalizando que cada año existe una temporada en la que el sistema Cutzamala presente fallos para distribuir el agua a todos los hogares. Este dato lo compartimos porque en esta conferencia también habrán representantes de estos puntos mexicanos para dar a conocer los problemas de precariedad para conseguir agua, producto de la desigualdad, de la falta de acceso y también por los rezagos del cambio climático, como en ciertos puntos donde ya existe el huachicoleo de agua en el Valle de México. No olvidemos tampoco el caso de Nuevo León, el cual, como ya hemos abordado en otros episodios, el año pasado vivió la peor crisis hídrica en sus últimos años, la cual provocó que el gobierno hiciera un plan de contingencia para distribuir el agua de forma racionada y a respectivas horas del día. Este encuentro impulsará el llamado a los gobiernos nacionales en Latinoamérica para que se comprometan a realizar acciones concretas, que reconozcan y fortalezcan a las organizaciones y comunidades para evitar que no se cierre la brecha en su distribución. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿ya es demasiado tarde para hacer un cambio? ¿Qué problemáticas se vendrían si no hay solución? Y sobre todo, ¿qué proyectos serios están llevando a cabo los gobiernos para hacer frente a este problema? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Suscríbete en tu plataforma de preferencia y gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Georgina Vidriales Chang de Sendas AC, que es una organización de Veracruz y también co-coordinadora de Redes de Agua México, que es, como su nombre lo dice, una red que agrupa a diversas organizaciones que luchan por el derecho al agua. Bienvenida, Georgina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada desde Nueva York, que vemos que ya estás lista para la conferencia del agua. Y ayúdanos a entender por qué se dice que esta conferencia es la más importante que se ha tenido sobre el tema desde 1977. ¿Por qué es el evento más importante del agua? Porque es la primera vez que se toca el agua después de la conferencia del Río de la Plata en 1977 y que tiene un espacio como este en medio de lo que estamos viviendo, que es una crisis mundial del agua y que se da por múltiples condiciones, ¿no? Tenemos cambio climático, pérdida de biodiversidad, industria extractiva, ríos contaminados que hace 50 años no teníamos, ¿no? Y que pues es un cambio de paradigma, porque hace 50 años se decía que el agua era infinita y es un recurso finito al pasar del tiempo. Entonces, bueno, por eso es tan importante. Y pues desde sociedad civil hay una serie de esfuerzos muy importantes, ¿no? Para desde lo local comenzar a tener soluciones que vayan variando esta crisis, ¿no? Soluciones que tienen que ver con cuestiones de acceso, regulaciones locales, tal. Pero necesitamos que haya como un acuerpamiento desde los estados-nación, pero también un posicionamiento mundial hacia la crisis global. ¿Qué se espera que resulte de la conferencia? ¿Alguna firma de algún acuerdo o algo así? No es una conferencia donde los acuerdos sean vinculantes. O sea, es una primera conferencia sobre el tema. Entonces, los acuerdos que aquí se lleguen son de buena voluntad, no serán acuerdos vinculantes. Pero lo que es importante es endosar, por así decirlo, el compromiso hacia caminar globalmente, hacia cuestiones como la real implementación del derecho humano al agua y saneamiento y atender desde lo local, pues la agenda, finalmente. ¿Qué es esto de atender desde lo local la agenda? Pues buscar esas soluciones basadas en ecosistemas desde las comunidades que atiendan la crisis, realmente que haya voluntad política para caminar hacia esas soluciones compartidas entre sociedad y Estado, no que solo el Estado lo resuelva, poner reglas muy claras sobre la industria extractiva y su efecto en la contaminación de las fuentes de agua, ¿no?
invertir realmente en saneamiento, porque es la clave para que haya salud, y agua limpia para todos también, ¿no? Pero saneamiento, estamos hablando desde el saneamiento básico, de tener un excusado decente o un lugar donde defecar decentemente, hasta el saneamiento más complicado de las aguas y evitar la contaminación de cuerpos de agua, ¿no? O sea, hay varias etapas del saneamiento y el básico empieza por tener acceso, ¿no? Seguro a condiciones en las casas. Y bueno, son muchísimas las demandas que desde la sociedad civil se emanan y pues todo tiene que ver con que si logramos el asunto de acceso equitativo, justo, ¿no? Con justicia finalmente social y ambiental para la gente, estamos detonando otros derechos. O sea, porque al poder detonar el derecho de acceso al agua, detonas el derecho al bienestar, a la salud y al medio ambiente sano. Sin agua, las comunidades pobres, o sea, los que tienen menos ingresos, dedican el 40% de su ingreso en resolver temas de agua. Los que son de ingreso medio y alto, eso no lo dedican porque tienen acceso al agua. Y entonces siempre vamos a estar en condiciones de desigualdad. ¿Eso que dices es a lo que se refieren cuando hablan de justicia hídrica? En parte, porque es parte del acceso justamente al agua que te permite detonar los otros derechos humanos. También está el tema del género, ¿no? Sobre el recurso del agua. Sí, es que, por ejemplo, nuevamente, cuando hablamos de agua, en las comunidades rurales y periurbanas, o sea, que es lo que está en torno a las ciudades, las mujeres son las que principalmente atienden la problemática del abasto de agua de las familias. O sea, más del 50% del tiempo de las mujeres que integran familias se dedica a la búsqueda de agua. Son como esta cadena de cuidados permanentes de las mujeres, ¿no? Entonces, si tú no tienes una fuente de agua continua en tu casa, dedicas ese tiempo para buscarla y casi siempre cae en las mujeres. Entonces, cuando hablamos de justicia hídrica, también hablamos de justicia de género, porque lo que estamos dando es oportunidades a las mujeres para desarrollar otras actividades cuando se resuelve el tema de agua. O sea, si hoy no llega agua en una comunidad de la Huasteca Alta, las mujeres son las que van a tener que caminar 3 horas, 3 kilómetros con una cubeta, van a tener que regresar, ¿no? Y así, para que todos tengan la cubeta de 20 litros para una familia. Pero lo mismo pasa en otras comunidades que no, bueno, los 20 litros pueden ser 100, dependiendo de la situación de estrés hídrico que viva cada una de las zonas en las que estamos en México. Pero justo la mujer es la que resuelve. En las zonas periurbanas que no tienen acceso a la red de agua pasa exactamente lo mismo. Principalmente las mujeres, y no digo que solo ellas, sino principalmente, son las que dedican el tiempo para ir a contratar la pipa de agua o esperar que llegue el agua y abrir la llave y llenar los tambos, ir con la amiga para que les preste agua para la cocinada, para lavar los baños, para todo eso, o simple y llanamente ver cómo se resuelve el agua y hacer las gestiones necesarias, ¿no? Y el tema de la menstruación y el acceso al agua. Bueno, cuando las mujeres no tienen acceso al agua, y mujeres jóvenes y todo eso, por ejemplo, dejan de estudiar, porque pues implica una cuestión de higiene también, de salud de las mujeres, ¿no? Y también, pues eso pues es un proceso en una sociedad que está madurando, por así decirlo, ¿no? De mucho bullying en la época de adolescencia de las mujeres, cuando no tienes acceso a cuestiones higiénicas para poder llevar una vida de mujer en pleno, ¿no? Eso es una de las cosas. Y también hay muchos tabús todavía en torno a la menstruación, ¿no? Entonces, el sangrar pues implica muchas cosas, ¿no? Entonces, sí requieres una serie de condiciones de agua para la salud higiénica, en este caso, que permita justamente esa libertad de andar de otras mujeres, ¿no? Ese es uno de los aspectos de la salud menstrual, ¿no? De la higiene menstrual, porque no se tiene acceso justo a baños cercanos a las casas, a baños para ducharse, pero también baños para deponer como las toallas. No se tiene acceso propiamente a pues, materiales con los que puedas tener toallas higiénicas, ya sean de reuso o desechables, ¿no? Entonces hay un montón de cosas en torno justamente a la higiene menstrual que no te permiten desarrollarte plenamente como mujer en algunas ocasiones, ¿no? Y hay 1000 formas en que se resuelven en las comunidades, pero es uno de los temas tabú. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en 2021 se registraron 8.491 sequías, de las cuales 71% fueron severas. Estas son las que cuentan con el riesgo de pérdidas de cultivos. 26% fueron extremas, las cuales dejaron pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales. Y 3% fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
Los gobiernos federales y de algunos estados del país cuentan con al menos 4 proyectos ambiciosos para dar un paso atrás a una posible crisis hídrica que está más cerca que nunca, los cuales en su mayoría se proyectan en la región norte del país. Entre ellos está la construcción de canales de riego en la presa de Picachos, la de Santa María y el acueducto hacia la comunidad de Concordia en el estado de Sinaloa. También se encuentra la conclusión de canales de riego del canal Centenario en Nayarit. Mientras que en el centro del país se encuentra la firma de un convenio entre los gobiernos de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México para mejorar la captación de lluvia y distribución de agua que llega al sistema Cutzamala y la cual abastece a toda la región. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Georgina Vidriales Chang de la Red del Agua. Y pasando a una problemática más nacional del agua, el año pasado y antepasado ya veíamos escenario de sequías, estrés hídrico en la mayoría del país, la crisis del agua en Monterrey. Desde Redes del Agua van con una agenda sobre nuestro país. Bueno, el asunto está ligado pues a la crisis ambiental, a la pérdida de ecosistemas y al cambio climático, ¿no? Porque finalmente, bueno, es un ciclo completo, ¿no? Que tenemos que verlo de manera integrada. En el diálogo 3 de esta conferencia justamente está la cuestión de cambio climático y salud de los ecosistemas, donde pues ahí se espera como una demanda de vincular justamente la agenda de conservación de la biodiversidad de mares y océanos pues a esta agenda del agua para mantener su ciclo, entre otras cosas, ¿no? Porque son muchísimas las cosas que hay que entender, los trasvases, el cambio de la infraestructura de las ciudades, finalmente como grandes extractores donde permitan como la infiltración del agua, regresar agua a los ecosistemas, el saneamiento propiamente del agua utilizada por las ciudades y por la agricultura. Entonces, bueno, son como temáticas que se cruzan, pero finalmente todo impacta, ¿no? El caso de Monterrey, pues es un caso pues que está en el semidesierto, ¿no? Pero que en las montañas, pues sí se presentó esta sequía, y que pues te pone en juego lo que está sucediendo, pero a esto se suma la mala administración del agua, que es parte de lo que tenemos. Al no tener finanzas sanas, finanzas transparentes, entonces el asunto del agua se vuelve un poco turbio cuando te dicen es que no hay agua, pero ¿por qué no hay agua? ¿Por mal manejo o realmente es climático? Y entonces también por eso se pide la transparencia en las cuestiones de manejo del agua, ¿no? Para saber realmente qué fue lo que sucedió y poder atender exactamente las áreas que están afectando al sistema de abasto, tanto para los humanos como para los cultivos. Ajá, creo que es cuando llegamos a casos extremos, cuando se empieza a pedir a la industria que se apriete el cinturón, ¿no? Cuando ya se tocan los intereses empresariales hasta ese punto, pero usualmente se nos pide a nosotros, los usuarios, que ahorremos el agua. Entonces creo que somos nosotros, los pequeños consumidores, los que usualmente tenemos consecuencias sobre el manejo del agua. Pues sí, finalmente quien tiene el acceso al agua tiene acceso a condiciones de poder, ¿no? Y entonces por eso estamos pidiendo una agenda de acceso igualitario, ¿no? Y donde el agua no se vea como un recurso para la producción, sino un bien común que finalmente es para que todos tengamos las mismas condiciones de desarrollo mínimas, básico, para desarrollarnos como seres humanos. Y eso es como yo creo que una de las grandes cosas de justicia hídrica que se están buscando. O sea, que finalmente, pues sí, todos necesitamos agua, pero el asunto es que esta agua tiene que, hoy en día, repensarse en cómo se administra, ¿no? Y no es que se administre desde un estado, sino es cuáles son esas cosas que le llaman gobernanza del agua, esa cosa de los comunes en que todos nos ponemos de acuerdo para usarla de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos que hay grupos de mujeres, grupos de jóvenes involucrados en el agua, que están buscando justamente esta creación de ciudadanía informada para tomar las mejores decisiones sobre cómo se administra. Te robo una última pregunta, Georgina. En la conferencia de 1977, que me parece que es cuando se llega a la conclusión de que el agua es un derecho humano, esto pues ya tiene 40 años y sin embargo todavía hay mucha inequidad, todavía hay mucha falta de acceso. ¿Cuál crees que es la principal causa y cómo atacarla de raíz? Bueno, pues es la voluntad política en gran medida, creo. Y finalmente, vuelvo a decirte lo que te dije hace un minuto, o sea, quien maneja el agua, pues es el quien maneja finalmente el recurso. O sea, en la conquista de México, la forma en que Oaxaca cayó ante los españoles fue porque dijeron que habían envenenado el suministro de agua de la ciudad. Y así se cayó Oaxaca, ¿no? Lo que era en ese entonces Oaxaca, ¿no? Entonces, imagínate lo importante que son las fuentes de agua que permiten caer grandes espacios, grandes ciudades. Hay un montón de batallas que se perdieron por el agua.
hoy en día siguen siendo las batallas por el agua y cada día van a ser más críticas. Entonces el asunto del agua se vuelve vital, ¿no? Sobre todo por quién tiene acceso a él. Y hoy en día se nos olvida de dónde viene el agua, ¿no? Todo el mundo cree que el agua viene de las llaves. El agua viene de las cuencas, viene de alguna fuente subterránea, viene de manantiales, de ríos y depende principalmente de que se sostenga el ciclo de lluvias en las regiones, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido esa cercanía, ¿no? Con el efecto del agua y que nos permite no tener la sensibilidad, ¿no? Hacia lo que está pasando, ¿no? Vivimos como en una gran esfera, algunos, no todos, de commodities, y aquellos que no viven en una esfera sí valoran cada gota que les cae en su casa, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer como un pequeño giro y volvernos sensibles nuevamente hacia cuáles son esas fuentes de agua, sobre todo en grandes ciudades, y qué son las condiciones que tendríamos que hacer para que se sostenga lo que está pasando en las ciudades, o sea, que se sostenga el suministro social, pero que también las áreas que nos proveen de agua mantengan ese equilibrio, que también les permita tener acceso al agua, ¿no? Porque una cosa es que vives en el área donde se produce el agua, pero que no tengas acceso a ella. Sin duda estamos a nada de enfrentar un futuro en el que la distribución del agua sea más injusta para la población, y hasta desconocemos del todo cómo sería enfrentar una crisis de este tipo cuando las afectaciones resientan a más habitantes de los que ahora padecen diariamente y que no obtienen el líquido en sus casas de forma normal. Desde la ONU se tendrán que hacer estos cambios directos y con metas realistas para impedir esto, con un trabajo serio y fuera de fines políticos que solo benefician a unos pocos, cuando en realidad esta problemática nos está perjudicando a todos. Ya no puede ser un llamado a misa o un mensaje buena ondita para evitar la falta de líquido. Además de las autoridades, ¿la sociedad pondrá también manos a la obra para exigir un cambio? Ya no podemos vislumbrar que estos daños serán resentidos a futuras generaciones, sino que lo más probable es que seremos nosotros mismos quienes atestiguemos los perjudiciales cambios si no hacemos nada en este momento. Si quieres saber más del tema, te recomendamos nuestros episodios La crisis del agua en Nuevo León y ¿Quién puede pedir un medio ambiente sano? La Corte lo decidirá. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.